Buenas noches. Eh, a nombre de la Sociedad Médica del Cannabis del Perú, les damos la bienvenida a todos los participantes en este evento, que es el primero de los viernes canábicos que estamos organizando y que vamos a continuar en adelante. La Sociedad Médica del Cannabis del Perú ya tiene 2 años de fundada y ha venido en todos estos 2 años trabajando para organizar varios aspectos de nuestros objetivos. El primero, que es la difusión de la información sobre el uso médico del cannabis, cosa que hemos venido haciendo en 3 cursos y en diversos seminarios. Investigar sobre los efectos del cannabis en las enfermedades en las cuales la observación ha encontrado evidencias de beneficio para la salud humana. Participar en procesos de control de calidad de los productos derivados del cannabis y su uso en la salud humana. Velar por el comportamiento ético de los profesionales de la salud que atienden pacientes con derivados del cannabis, entre los principales fines. El día de hoy, en primer lugar, quiero presentar a los miembros de nuestra junta directiva. Bueno, yo soy el presidente. Pedro. El doctor Carlos Boto Bonivento, vocal de atención. El doctor Pedro Wong es el vicepresidente. El doctor José Francisco Ramírez, secretario. El doctor José Luis Aguilar Olano, vocal de acción científica. Y el doctor Peter Gámez, tesorero. El objeto de la reunión del día de hoy y comenzamos casualmente con un elemento importante en nuestros objetivos, es presentar un trabajo que ha hecho uno de los miembros de nuestra sociedad y sobre calidad de los derivados de cannabis en su forma de aceite que están vendiéndose en el mercado, digamos, de manera clandestina. Un problema muy serio que tenemos en el Perú es que, por un lado, todavía no hay un suministro controlado de calidad de derivados de cannabis para los pacientes que lo necesiten, y que este suministro tenga una calidad asegurada por el Ministerio de Salud. Ese nivel todavía no está dado. Solamente tenemos el aceite de cannabis CBD al 5% producido y distribuido por la DIGEMIT, y no existe más. Pronto van a aparecer en formulaciones farmacéuticas en farmacias privadas. Y el mundo, llamémoslo así, del uso de cannabis es muy amplio en el Perú. Hay miles de consumidores de aceite de cannabis, pero no hay un control de calidad de lo que reciben los pacientes. El día de hoy casualmente nos vamos a concentrar en explicar la química del cannabis y vamos a ver un primer acercamiento, ¿no? Todavía muy pequeño, ¿ya?, sobre lo que está pasando en el mercado peruano. Vamos a
seguir adelante. El próximo mes vamos a presentar cannabis y autismo. En el mes de noviembre presentaremos cannabis y depresión. En el mes de diciembre presentaremos cannabis en la infancia, que es lo que podemos adelantar. En adelante seguiremos manteniendo este viernes también como espacio de discusión de aquellos temas que son polémicos, en los cuales todavía no hay un consenso pleno a nivel mundial, pero que es importante que se discuta. La plataforma que estamos inaugurando el día de hoy es una plataforma abierta al conocimiento científico, a la evidencia clínica, a la búsqueda de la verdad, a velar por buenas prácticas y éticas de manejo de derivados del cannabis para la salud y el bienestar de los pacientes. De tal suerte de que de esta manera estaremos cumpliendo uno de los objetivos importantes de nuestra sociedad en función de los pacientes a quienes nos debemos todos. Bien, habiendo hecho esta primera presentación, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Pedro Wong, químico farmacéutico, para que haga la primera presentación sobre química del cannabis. Doctor Pedro Wong. ¿Ya? Doctor Gayoso, buenas noches. Gracias por el espacio, por la invitación. De hecho, es un placer, como ya comentó el doctor Gayoso, invitar a todas las personas que están en esta sala a nuestro primer viernes canábico. Bueno, tenemos una agenda bastante concisa. Vamos a, como está en el volante, hablar sobre química del cannabis. Quien les habla va a exponer componentes y luego tenemos a un invitado de Brasil, el magíster en química Fabiano Suárez, quien va a continuar con la parte de detección. ¿Sí? Bueno, antes de iniciar la presentación, este es un poco parte del trabajo que, como comentó el doctor Gayoso, viene realizando la sociedad, la verdad que con bastante perfil bajo, pero con algunos pequeños resultados, tanto en el proceso de regulación, en el proceso académico que he venido manifestando, ¿sí? Y pues con la universidad también. Este es un adelanto que ha estado circulando por las redes de el video que vamos a pasar hoy al final de la disertación. Bueno, empezamos entonces con la química del cannabis. Tenemos un tiempo bastante breve, sin embargo vamos a tratar de hacer una recapitulación. Este espacio está diseñado para no solamente personas expertas en el tema, porque deben haber personas expertas en el tema aquí en la sala, sino para público también en general. Entonces tenemos que dar conceptos sencillos, pero básicos de todo lo que contiene cannabis. Entonces, un gran, digamos, una gran misconcepción con respecto a los componentes del cannabis, pues viene con la descripción botánica, ¿no? Muchas veces encontramos nosotros en internet información sobre que cierto tipo de especie o subespecie de cannabis produce
algunos efectos terapéuticos, ¿no? Las sativas, las índicas, las ruderalis, entonces hay mucha confusión, ¿sí? Yo les he colocado acá una lista de los principales naturalistas que han descrito a la planta de cannabis a través de la historia. Entonces, hay muchas formas, digamos, correctas de llamar a cannabis. Sin embargo, para efectos terapéuticos, para efectos medicinales, tenemos que simplificar la situación, ¿no? Así como en física simplificamos los problemas y pues tenemos solamente 2 o 3 parámetros que nos ayudan a comprender mejor el problema, también lo vamos a hacer con cannabis. Vean ustedes que la clasificación botánica más aceptada, por así decirlo, más consensuada, es la que propone la American Herbal Pharmacopoeia, y tenemos una sola especie de planta, que es cannabis, tanto sativa o índica. Entonces, esta catalogación morfológica botánica no corresponde con los componentes químicos que tiene la planta, porque, como bien he mencionado, es la clasificación taxonómica, ¿no? Morfológica, o sea, en otras palabras, la forma de la hoja de la planta de cannabis no puede predecir necesariamente lo que tiene. Y para efectos científicos médicos nos interesa más saber lo que tiene. Entonces, igual por favor, estimados miembros de la sociedad, si por ahí se para la pantalla me avisan, ¿sí? Esta es una forma, digamos, que está bastante bien documentada y es bien aceptada por muchos estudiosos e investigadores de cannabis, y es la forma, es la tipología que propone Ernest Small, ¿sí? Ernest Small trabajó bastante en proyectos en Canadá hace bastantes años, para catalogar algunas, digamos, formas, ¿no? de cómo entender a cannabis. Y pues, según la catalogación de Small, pues, digamos, quedó bastante claro el tema del cáñamo, ¿no? El cáñamo no es una especie diferente de cannabis, simplemente es que legalmente, para ciertos países, hay una cantidad de THC que le hace denominar cáñamo, ¿no? En Canadá, por ejemplo, es 0,3, en Estados Unidos también es 0,3, en Perú es 1%, en Uruguay es 1%, en Colombia es 1%, en Ecuador es 1%, en Europa, en algunos países 0,5%. Entonces, esta catalogación legal del contenido de THC, ¿sí?, es lo que se denomina cáñamo. Entonces, ya entendiendo ese tema, pasamos, ¿no?, a comprender que es una forma más sencilla dividir a los fenotipos de cannabis en 3, ¿no? Las que son altas en THC, yo les pongo un ejemplo aquí. Por ejemplo, una Sour Diesel, una cepa Sour Diesel, que tiene 25 partes de THC por 0,3 partes de CBD. Es por eso que se pone 25, 2,03, ¿no? Estas son altas en CBD. O sea, cualquier cepa, por ejemplo, una AK-47, por así decirlo, podría estar dentro de las altas en THC, ¿sí? El tipo 2 es una mezcla equilibrada, ¿no? Se le denomina también en la bibliografía como, sí, pues, mezclas equitativas, ¿no?, o proporcionales entre THC y CBD, lo cual, ¿no?, yo le estoy poniendo un ejemplo, como por ejemplo la Shark Shock CBD, que en algunos análisis muestra que tiene 9% de CBD y 9% de THC. Y por último tenemos las tipo 3, las que son digamos, las variedades, los ecotipos, ¿no?, que son altos en CBD, como por ejemplo le estoy colocando la CBD Therapy, de un banco de semillas conocido, que tiene una parte de THC por 20 partes de CBD. Entonces, de esta forma, a los profesionales de salud que estamos estudiando el tema, nos hace más sencillo, digamos, la educación, ¿sí? Y de alguna forma también, pues, eso contribuye, ¿no?, en mejorar el proceso. Bueno, ¿qué cosa tiene cannabis, ¿no? O sea, ¿en qué parte? La gran pregunta que hacen muchos es en qué parte de la planta de cannabis están concentrados los metabolitos, ¿no?, principales, ¿no?, los principios activos. Y pues mucha gente piensa que pues, por la educación o la mala educación que hemos recibido con respecto a esta sustancia, de que está en las hojas, por ejemplo, ¿no? En algunas instituciones de educación sobre drogas, pues observamos que dicen que está en las hojas, otras personas por internet dicen que están en las semillas, ¿no? Entonces, esto lo que les muestro es una fuente semillera, ¿no? Es un órgano reproductor femenino fecundado,
en la cual hay la presencia de semillas, como ustedes pueden observar, y aparte pueden darse cuenta del tamaño, ahí está cerca de una mano, ¿no? Pues empecemos con las semillas, ¿no? Las semillas, ustedes están viendo aquí un estudio proximal, ¿no? Una composición de aminoácidos, y pues esto es, digamos, lo más interesante de las semillas. O sea, las semillas no contienen cannabinoides, entonces, digamos, ¿no? Cuando ustedes ven en el mercado cannabis seed oil, ¿no? Aceite de semilla de cannabis o de cáñamo, pues van a encontrar un producto altamente nutricional, sin embargo, no contiene cannabinoides. Entonces, hay que tener un poco claro eso. Pues vean ustedes que acá las semillas contienen los 9 aminoácidos esenciales, y es algo interesante, ¿no? Sin embargo, no contiene los metabolitos que de momento son los que vienen siendo estudiados y tienen mayor demostración científica, ¿sí? Hay una cantidad interesante de semillas en el mercado, ¿no? Llegamos a la inflorescencia. Y la inflorescencia, como ustedes pueden ver en esta foto, esta hermosa foto, es la inflorescencia femenina quien concentra la mayor cantidad de principios activos, digamos, denominados cannabinoides, que eso vamos a ver en unos momentos, ¿no? Lamentablemente, la inflorescencia masculina, que es en forma de racimos, no concentra cannabinoides, ¿no? Hace poco en la universidad hemos visto con microscopios, en las clases de posgrado, que los sacos que contienen el polen tienen algunos tricomas, que son los órganos donde se encuentran estas sustancias, pero la cantidad es tan pequeña que pues no, ni siquiera llegaría incluso al nivel que tienen los tallos, ¿no? Entonces, para efectos de simplificar la ecuación, solo se considera la inflorescencia femenina, incluso la inflorescencia que no tiene semillas, ¿no? La que concentra la mayor cantidad de cannabinoides, como lo vamos a ver luego, ¿sí? Esta imagen Ok. que ven ustedes aquí es una foto, ¿no? Más o menos a 150x en un microscopio, de hecho bastante artística también la foto, en la cual podemos observar estos órganos, ¿sí? Que yo estoy mostrando aquí con el puntero, que tienen un tallo y una cabeza, ¿sí? Es en la unión entre el tallo y la cabeza, en este disco, donde se sintetizan los cannabinoides, ¿sí? Y en estos glóbulos, ¿no? Esos son los tricomas capitados, donde se almacena, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo sucede este proceso. Vean ustedes que hay otros tricomas, como ustedes ven este tricoma de vello, ¿no? Que parece un digamos, un vello, ¿no? Este tricoma de vello, si bien posee alguna cantidad de cannabinoides, es muy baja la concentración. Entonces son los tricomas capitados los que concentran la mayor parte y son, digamos, casi exclusivos de la inflorescencia femenina. Entonces podemos entender que es esta parte de la planta la que concentra estos Doctor metabolitos. Wong tiene 5 minutos. Correcto. Eh, bueno, este es un estudio en el cual podemos ver la distribución de los cannabinoides y como ya hemos visto, ¿no? Son las inflorescencias sin semilla donde se concentra la mayor concentración, perdón, y no hay en la raíz ni en la semilla porque los tricomas, que son los órganos que les he mostrado, son órganos de defensa aéreos. Entonces, no podemos encontrar en partes que no son aéreos, ¿sí? Bueno, esto, digamos, no vamos a tener tiempo para conversar estrictamente sobre este punto, pero solo para recordarles que todas las plantas, los vegetales, incluso algunas otras especies muy raras, pueden tomar la energía del sol y del CO2 que hay en el ambiente y convertirlo a moléculas que pueden producir un efecto terapéutico en el humano, lo que se denominan metabolitos secundarios. De este cuadro nos interesa saber que del sol y el CO2 llegamos al ácido mevalónico, que es el que empieza la síntesis de los terpenos, ¿no? O sea, a partir de esta ruta es que nosotros llegamos finalmente a los cannabinoides. Bueno, la planta de cannabis, según las rutas bioquímicas y biosintéticas, no solo producen cannabinoides, sino también producen algunos terpenos y flavonoides, como les voy a mostrar aquí. Sí. Este es un tema bastante interesante porque generalmente los cannabinoides, como vamos a ver, vean ustedes las colitas que hay de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, son los cannabinoides clásicos, pero también hay cannabinoides con menos cantidad de carbonos en esta cola, que son los que tienen el sufijo varín, ¿no? Tetrahidrocannabivarín, ¿no? Cannabidivarín, ¿no? Y otros.
Bueno, esta es una diapositiva prestada de mi amigo Fabiano Suárez, en la cual podemos observar que desde un metabolito, desde un primer cannabinoide, como es el ácido cannabigerólico, se desprende una ruta biosintética y podemos tener otros componentes que se encuentran dentro de las plantas, las formas ácidas, el CBD ácido, THC ácido y cannabicromeno ácido. Y luego de esta forma, o sea, esto se encuentra en las plantas, pasa un proceso de pérdida de CO2 en la cual tenemos a los metabolitos activos, que son los muy famosos, conocidos, THC, CBD, CBC y unos cuantos más que vamos a ver aquí. Bueno, una vez que estas moléculas son producidas en las plantas y luego, digamos, llegan a poder ser usadas por el ser humano o por cualquier otro mamífero o cordado que tiene receptores CB1, pasan también, hay otras moléculas que se denominan artefactos. Y estas moléculas son producidas por degradaciones de estas. ¿Sí? No vamos a entrar mucho. THC, la más famosa, esto es una descripción interesante de ellas, no vamos a entrar mucho en detalle. CBD, cannabidiol, también quizá una de las más famosas, y muchas veces se piensa que es el único medicinal, y esto no es cierto, porque el que tiene más demostración medicinal es el THC. Aquí, para entrar en breves, yo sé que ya estoy sobre el tiempo, con 2 diapositivas termino, doctor Gayoso, es una descripción de las moléculas del CBD y THC, y la única diferencia entre ambos es el cierre de este anillo pirrólico, ¿sí? Lo cual les da una conformación tridimensional muy diferente, y lo cual hace de que el THC y el CBD produzcan efectos bastante marcados y bien diferentes en el organismo, ¿sí? Yo les recomiendo a quienes quieren indagar en este tema, por favor, tómenle un pantallazo a este artículo. El doctor Lumir Janus y compañía describe 199 cannabinoides. Y yo les pongo aquí el número 129 para que se queden con las ganas de revisar el artículo. Finalmente, el doctor Fabiano me ha pasado este artículo en el cual este mes ha salido y se ha descubierto un nuevo cannabinoide, ¿no? Es el cannabidinol, y ustedes van a ver, es un dímero de cannabinoides muy, muy interesante. También hay algunas moléculas de interés ya conocidos que tienen una sinergia interesante con los cannabinoides, que son los terpenos, y de momento no hay información bastante certera con respecto a la terapéutica que hay con ellos. Sin embargo, la sinergia es muy interesante. Entonces, yo con esta parte quiero concluir esta parte básica y le dejo el paso al químico Fabiano Suárez, para luego de ellos finalmente continuar con el programa. Doctor Fabiano Suárez, químico farmacéutico, nos hablará ahora sobre los métodos de identificación de los cannabinoides y el desarrollo que él ha hecho personalmente y en su laboratorio, y que lo ha llevado a una formulación que presentaremos al final. Doctor Fabiano Suárez, por favor. Ahí. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias por la invitación. Agradezco, profesor Alberto, por ese tiempo, por esa apertura para que pueda presentar un poco de mi proyecto. Yo voy a hablar rápidamente sobre la identificación colorimétrica de sustancias. Yo voy a compartir mi pantalla ahora. Yo soy magíster en química y soy representante del laboratorio Reaggia, que es mi empresa acá en Brasil. Y bien, las pruebas de color para identificación de sustancias empezaron en la química por medio del siglo XIX. Con la evolución de la química y con el conocimiento del átomo y también de la composición de la materia, empezaron con las extracciones y empezaron mucho con las extracciones ácido-bases. Y ahí se tenía mucho, por ejemplo, productos como alcaloides, por ejemplo, que son solubles en agua. Y bien, por medio de ese ciclo, empezaron los primeros ensayos que usaron color para identificación de sustancias, y normalmente llevan el nombre
el reactivo lleva el nombre del inventor, justamente, como por ejemplo, incluyen Dragendorf, que es muy conocido para identificación de alcaloides, así como otros como Marquis, Mandelin, Meckick y Freud. Hay otros. Bien, es aquí, por ejemplo, es una prueba de alcaloides en una muestra de planta que ven, aquí ha sido testado como 7, 8 reactivos que permiten ver una variación, cada uno ofrece una variación de color. Y por ejemplo, para la misma muestra, varios reactivos pueden presentar un color diferente. Acá en nuestro laboratorio nosotros trabajamos con productos para identificación, por ejemplo, de drogas, como puede ser de interés de agentes de gobierno que necesitan hacer un control cerca de estas sustancias. Y bien, como por ejemplo para identificación de anfetaminas y metanfetaminas, o opioides, por ejemplo, podemos tener, y otros compuestos. Y bien, aquí presento como la tabla de color de 3 reactivos que tenemos, como por ejemplo Marquis, que frente a una reacción con metileno dióxido, metanfetamina, presenta una color morada muy oscura que se va a negro muy rápido. Y cuando frente a una anfetamina, por ejemplo, tiene una coloración roja muy intensa, que no se ve, por ejemplo, en el reactivo del Mandelin, que, por ejemplo, en una muestra de anfetamina se va a quedar como verde. Y ahí, combinando los reactivos, se puede hacer una identificación, se presumir la composición de una muestra que no se conozca, ¿no? Y bien, acá presento un poco del procedimiento, la idea de cómo hacemos para hacer una identificación. Por ejemplo, si vamos a testar una muestra que se presume que es MDMA, o si no conocemos la muestra, y bien, empezamos normalmente con un reactivo de Marquez, que es muy versátil, que hace la identificación de un montón de sustancias. Y, por ejemplo, y cuando se torna una color morada muy oscura, y acá empieza con una color morada y se va a negro muy rápido. Tenemos una indicación que puede ser una variación de MDMA. Ahí intentamos un otro reactivo, MEC, que se va a formar una coloración verde, también muy oscura. Y al final podemos hacer una diferenciación de metileno dióxido, metanfetamina para anfetaminas. Lo mismo pasa acá para los procedimientos de análisis para una anfetamina, por ejemplo, que en Marquez se va a tornar rojo y no tiene reacción para el reactivo de MEC. Y al final se puede hacer la diferenciación. Y por ejemplo, hay reactivos que tienen una especificidad para determinado compuesto, que es, por ejemplo, el reactivo de Scott, muy conocido en programas de televisión de aeropuerto, por ejemplo, que se usa, la policía usa mucho. Pero, por ejemplo, para hacer una identificación un poco más precisa, para tener la idea de que no va a tener ningún coproducto, no va a tener un producto que pueda generar una cora azul. Entonces, hacemos un ensayo con otros reactivos que no presentan reacción para cocaína. Ahí, por ejemplo, al final hacemos un ensayo con un reactivo de Scotch. Aquí hay una foto, la presencia. El reactivo tiene una color rosada, clara. Y en la presencia de cocaína se torna como un azul, un precipitado azul muy, muy visible, como se puede ver en la foto. Hablando un poco de la cannabis, hay reactivos para identificación de cannabis, como el más conocido es FastBlue B, es un sal comercial que se puede comprar normalmente importado, que bien, acá es una foto de un análisis de cromatografía en capa fina, que aquí ocurre la separación de los cannabinoides y entonces se aplica una solución de FastBlue y ahí se puede ver las manchas que identifican los cannabinoides. Es extremadamente sensible yo puse nanómetros, pero son nanogramos.
A partir de 50 nanogramos ya tiene una variación de color. Es una reacción instantánea, muy rápida. En pocos segundos se puede ver la variación de color. Es soluble en agua, que es un poco difícil porque normalmente los cannabinoides no son solubles en agua, entonces hay que hacer una preparación previa. Primero hay que hacer una preparación para hacer el ensayo de color. Y no es selectivo para un cannabinoide. Por ejemplo, aquí se ve que tiene variación de color para todos los cannabinoides, los ácidos y THC, CBD, y así como los otros. Pero todavía no tiene una formulación para que se quede estable y en solución. Así hay que prepararlo de pronto cuando se va a usar. Se puede mantener como pocas horas en un frasco, mismo en heladera, después que se pone el sal en solución. Es muy indicado para usar en la práctica de cromatografía en capa fina, o TLC, la abreviación en inglés, y porque es muy visible y es la más común, la más utilizada. Otro reactivo que se ha usado mucho para identificación de cannabis, desde años 50 la policía de Estados Unidos ya ha usado y mantiene ese como un procedimiento para identificación de muestras que contengan cannabinoides. Y no es específico también, y hace la identificación como de todos los reactivos. Y este es seguramente el reactivo de identificación que es la referencia que tenemos. Toda la gente, la UNODC, como la policía de muchos países. Y es una reacción en 3 pasos que hay que hacerlas, hay que tornar la muestra soluble. Tiene 5 minutos, doctor. Gracias, profesor. Y bien, lo adicionamos HCl, una fracción que se cambia de calor y después hay que poner una porción de cloroformio que se va a separar en 2 fases y con esta combinación de color, abajo un poco más morado y ocurre como un anillo sobre el líquido y una color azul muy intensa. Pero en esta última etapa se necesita adicionar cloroformio, que es un solvente orgánico normalmente controlado y que no es tan agradable de se trabajar normalmente, principalmente la gente que no tiene mucha experiencia en el laboratorio. Y bien, en nuestro laboratorio nosotros empezamos a trabajar y disponer para la gente, para toda la gente que necesite, las familias, las asociaciones de médicos, que la gente que necesita identificar productos con un alto contenido de CBD. En mi proyecto de maestría yo hice un análisis de algunas decenas de muestras medicinales de cannabis en Brasil y bien, 95% de las muestras no tenían alto contenido de CBD. Entonces nosotros buscamos por una formulación que sea que en este caso, este reactivo que fue presentado por la primera vez en 1936 para identificación de cannabis. Este reactivo no presenta reacción para THC u otros cannabinoides, es rápido y muy económico. Nosotros logramos hacer con bajo costo y disponemos muy fácil para que toda la gente pueda testar su aceite. Sobre el procedimiento de la reacción, ocurre una oxidación de CBD y después se va a formar como un dímero que este compuesto tiene una absorción en 525 nanómetros y el dímero tiene su absorción cerca de 565, 540 nanómetros. Y bien, y acá es el compuesto, este dímero que es el compuesto que tiene el color y nos vemos al final de la reacción en contacto con CBD. Aquí fue una prueba que hicimos ensayos con la variación de concentración al tiempo. Acá es como una variación de tiempo hasta 5 minutos. Empezaron en tiempo 0 hasta 5 minutos en diferentes concentraciones. Entonces, acá se puede ver que con la mayor concentración en mayor tiempo tenemos la color más oscura. Y bien, este
como dice, ¿no? Es un reactivo rápido, económico, selectivo para CBD y CBDA, sin reacción para THC. Y este es una foto que yo he recibido esta semana de una asociación de la gente que hice algunos ensayos y probaron que sus aceites que estaban comprando, que estaban trabajando y que sus productos de facto contenían CBD. Por mí esto, creo que ya estoy justo al tiempo. Acá está mi contacto, mi correo, mi teléfono, si quieren, llamen hasta por WhatsApp, como quieras. Y agradezco y sigue la presentación, después seguimos con las dudas. Gracias, profesor. Gracias, Fabiano. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar un video de lo que, de un pequeño ensayo que se ha hecho acá en el Perú y que ustedes van a ver. Doctor Wong. Desde la publicación del reglamento que regula el uso médico y terapéutico del cannabis el 23 de febrero del año 2019, solo existe en el Perú un producto legal que es un aceite de cannabis solo CBD, Full Spectrum, el cual es dispensado en la farmacia institucional de Digemit, que se encuentra en la ciudad de Lima, en el distrito de San Miguel. El amplio rango de seguridad en términos de dosis letal y potencial de dependencia que brinda el cannabis y sus derivados es ya conocida por el ámbito científico. Sin embargo, esta gran limitación en el acceso deja a la mayoría de pacientes usuarios de cannabis del país a merced de productos informales, generando así un real riesgo de salud pública. La dificultad de usar productos artesanales derivados del cannabis es, entre otros, el desconocimiento de la composición cuantitativa y cualitativa de cannabinoides. Esto trae como consecuencia que no hay una garantía en la efectividad de los tratamientos médicos. Por ese motivo, en este informe se analizarán 7 muestras de productos informales que se publicitan en Internet, comparando la coloración que produce su concentración de CBD o CBDA frente a una muestra legal cuantificada. Las muestras fueron obtenidas directamente de los pacientes a través de sus médicos, evitando así que los productores modifiquen algún parámetro del análisis. El costo de cada producto fue declarado por cada paciente. La concentración de CBD manifestada fue tomada del rotulado del producto y de información brindada por el vendedor. Debido a la inaccesibilidad al laboratorio de cuantificación, se realizó una evaluación cualitativa a la presencia de CBD ante un producto legal debidamente cuantificado que nos sirvió como estándar, el aceite de CBD de Digemit. La reacción de CBD con este reactivo pasa primero por una oxidación del anillo de CBD y que se va a formar una quinona, una variación de una quinona de CBD, y después se va a formar como un dímero, dos unidades de CBD juntas, conjugadas, y que ahí se da la color morada. Con la formación del dímero se va a poner conjugados 12 carbones con configuración sp2, que ahí se puede poner sus electrones en resonancia y ahí se va a formar el compuesto que refleja a la color morada. Cuando no ocurre reacción, por ejemplo, que no hay la presencia de CBD, se va a quedar como amarillo, como de la misma color del reactivo, o solo la disolución de la color del extracto o de la flor original.
Pese a que todos los productos manifestaban tener concentraciones de CBD, incluso debidamente cuantificadas, solo 2 muestras tuvieron una presencia significativa de este metabolito. En consiguiente, los médicos en el Perú no pueden confiar en la composición descrita en los productos informales, por lo que la titulación y el seguimiento para llegar a dosis seguras y efectivas debe ser riguroso. Gracias, doctor Wong. Entonces, amigos asistentes a este evento, tenemos 20 minutos para responder las preguntas que hayan hecho. El doctor José Ramírez las ha clasificado y las podrías leer, José, para ¿Qué tal? Buenas noches. quienes están dirigidas. Tenemos 4 preguntas. La primera está preguntando que cuándo estará disponible este producto en el Perú. A ver. Fabiano. Sí. No sé. Bueno, hay 2 cosas que dicen. Uno es Fabiano, ¿no?, que es el dueño del producto, y otro son las regulaciones peruanas. Pero creo que las 2 cosas, ¿no? Fabiano y Pedro. Sí, así, yo cuando me fui a Perú en diciembre, yo llevé unas muestras y dejé con Pedro, no sé cuántas tienes todavía, Pedro. Tenemos más o menos unas 25 muestras, así que pues ahí vamos a dejar los correos para no hablar de ese tema ahora, pero sí hay algunas muestras disponibles. Vamos a dejar por el chat los correos para comunicarnos, ¿no? Pues yo creo que por esa parte estamos, ¿no? Incluso tenemos una cantidad con la cual estamos nosotros haciendo periódicamente estos informes y estos trabajos para empezar a hacer publicaciones científicas también con este aspecto. Así que las personas que preguntó, sí hay también esa posibilidad, y esperamos que, levantada la pandemia, podamos nosotros importar una cantidad mayor para el uso. ¿Sí? Muy bien, gracias por la respuesta, doctores. Nos preguntan también que ¿cómo puedo hacer como consumidor verificar el porcentaje de CBD, THC de un aceite que venden en Internet? Doctor Wong, por favor. Sí, la verdad que, como mencionábamos en el informe, en ese momento ese test lo hicimos porque no teníamos la capacidad de regresar al laboratorio. La única forma de saber la composición exacta es hacer un análisis cromatográfico. Nosotros con Fabiano hemos hecho un estudio que es parte de mi tesis de maestría, y utilizamos el cromatógrafo de gases acoplado a FIP para hacer este estudio. Incluso también analizamos 16 muestras del mercado nacional. Sin embargo, de momento no hay laboratorio que está haciendo eso. Nosotros estamos trabajando arduamente, pese a la pandemia, en implementar el laboratorio. Entonces, un poco el criterio aquí para esta persona que ha hecho la consulta es, bueno, tenemos un producto legal que es el de Digemit, ¿sí? Ese producto está debidamente cuantificado, tiene un registro, pues digamos, ¿no?, ha ingresado legalmente al país. Nosotros hemos tenido la oportunidad de cuantificarlo también en el laboratorio y pudimos verlo. Entonces, la única recomendación que podemos darle a estas personas son que lleguen a Digemit y traten de conseguir el producto. Sabemos que hay una dificultad en el acceso, pero la parte positiva es que el producto de Digemit tiene un costo, como lo hemos nosotros marcado, ¿no? El costo en soles por mililitro, incluso más baratos que todos los productos que se encuentran en el mercado. Así que la recomendación es acercarse a conseguir un producto legal, y de las posibilidades que haya, pues estamos tratando de contribuir con este reactivo para que puedan ver si alguno ya tiene uno de estos productos, doctor Ramírez. Bien, conforme esta pregunta creo que va para el doctor Fabiano, nos preguntan ¿cuántas de sensibilidad y especificidad tiene
tienes el reactivo y por qué solo cualitativa? Sí, esta es una buena pregunta. Así, todavía nosotros trabajamos con cualitativo porque hay que hacer una calibración, hay que tener materiales de referencia con concentración conocida y mantener un procedimiento para que todos puedan hacer del mismo modo y así garantir que va a ser cuantitativo, ¿no? Semi-cuantitativo. Se va a tener una margen, un rango de como 5 o más o menos 1%, por ejemplo. Pero bien, el reactivo es selectivo para CBD, y bien, José, repita la primera parte de la pregunta, por favor, solo para que no... Sí, me pregunta, ¿cuánto de sensibilidad y especificidad tiene? ¿Y por qué es solo cualitativa? Bien, bien. La sensibilidad de ese reactivo es para aceites. Yo veo que con una gota empieza a cambiar de color cuando tiene próximos 25 miligramos y una muestra. 25 miligramos, no, perdón, 0.25 miligramos, un cuarto de miligramo, que empieza a cambiar el color. Ahí, por ejemplo, si un aceite que tiene cerca de casi 1%, se empieza a cambiar el color a partir de ahí. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también si el reactivo mide solo CBD isolatado o mide presencia de otros cannabinoides, CBN, CBG, etcétera. No, este reactivo que he presentado es para CBD y CBDA. No presenta reacciones para CBG, CBN, THC, otros cannabinoides. Este reactivo es selectivo, pero ahí hay otros cannabinoides, como dice, que presentan reacción para todos, pero no son selectivos. Todavía no tenemos reactivos selectivos para otros cannabinoides. En otras palabras, es CBD totales, ¿sí? Exacto. Es lo primero que hay frente a nada, ¿no? Sí, exactamente, porque algunos tratamientos necesitan justamente de un producto con un alto contenido de CBD, como en casos de epilepsia, por ejemplo. Y ahí este reactivo es específico para este tipo de producto. Sí, doctor Ramírez, yo quería acotar algo ahí a la pregunta. No es exactamente la respuesta, pero si bien solo se está identificando cualitativamente un metabolito de todos los que hay, que hemos visto, ¿no? La cantidad de metabolitos que hay, este parámetro, ¿sí? Es por lo menos uno de los parámetros que se pueden medir, ¿no? Entonces, un poco la idea de estos informes y estos estudios es verificar, ¿no? Si el producto, porque todos esos productos tenían cannabis, eran cannabis, ¿no? Los médicos, o sea, la metodología fue coger de los médicos, ¿no? No los compramos nosotros, sino los médicos lo cogieron de los pacientes que ya lo estaban usando. Ya es posible hacer un análisis organoléptico, ¿sí? Las personas que ya conocemos el tema podemos detectar incluso hasta los tipos de extracciones o los rastros de solvente que hay con el análisis organoléptico. Entonces, pasado ese análisis organoléptico, nosotros verificamos con la presencia de CBD el hecho de que, digamos, los productores han sido sinceros, ¿no? No están engañando. Y por otro lado, lo que hemos realizado, ya que todavía no es cualitativo, pero se está trabajando en eso, es compararlo frente a un patrón ya cuantificado. O sea, ese parámetro es el CBD al 5% de Digemit. Entonces, como pudimos observar en la presentación, en el informe, 2 de ellos mostraron una presencia significativa, sin embargo, no llegaron a ser mayores mayor en la coloración que el reactivo de 5%. Entonces podemos inferir muchas cosas teniendo un producto cualitativo y teniendo un estándar. ¿Sí? Sí, permítame lo siguiente. Uno de los objetivos de la Sociedad Médica del Cannabis es casualmente cuidar de la calidad de los derivados del cannabis que se usa para uso humano. Y
digamos, lo fuerte, lo valioso de esta presentación es de que se pueden dar cuenta de que muchos, o sea, casi 80% de los derivados del cannabis que dicen tener CBD no lo tienen, ¿no? Y ese es parte del problema grave que existe actualmente en el Perú. Solamente 2 muestras tenían algo de CBD. Como decía el doctor Wong, el estándar es el aceite de Digemit que tiene 5%, ¿no es cierto? Y frente a ese estándar, solamente 2, algo de CBD tiene, el resto, 0. Muy bien. Por motivos de tiempo vamos a responder preguntas directamente relacionadas con el tema. Sí, sé que hay muchas preguntas. Pueden escribirnos a los correos ya enseñados anteriormente de la sociedad o a nuestra página web. Bien, tenemos una pregunta para Fabiano. ¿Cuántas gotas de Realla necesito para testear mi aceite? Y si este reactivo se puede usar también en flores o solamente en aceite. Sí, el reactivo se puede usar en aceites, en flores o extracciones, resinas, por ejemplo. Este se tiene, hasta algunas cremas se puede usar. Si tuvieron un alto contenido, por ejemplo, hasta en cremas se pueden testar. Y bien, para testar hay que cubrir la muestra con las gotas de reactivo. Por ejemplo, si tiene un aceite, se pone una gota de aceite y se pone como 2, 3 gotas de reactivo para que cubra todo el aceite. Para flores, normalmente se necesita un poco más de gotas porque la gota absorbe un poco de reactivo. Entonces hay que poner, y una muestra muy chiquita, pequeña mismo, hay que poner como 5 o 6 gotas de reactivo. Hay que cubrir la muestra. Entonces, puede cambiar un poco, pero es normalmente de 2 a 5 gotas. Bueno, todavía tenemos 9 minutos para terminar la sesión. O sea, José, todavía hay espacio para responder más preguntas. Conforme. Hay una persona que nos pregunta, ¿podrían decirme los efectos adversos que presentaron o llegaron a presentar los pacientes del producto que está aprobado por Digemit? Bueno, esa te la respondo yo, pues eso hasta ahora ningún paciente con el aceite Digemit, sé que eso es un seguimiento clínico, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de efecto adverso, una reacción adversa. Quizás no ha sido efectivo para todos los casos, ¿no? Pero para ello es el seguimiento que se tiene que hacer. Y bueno, dentro de todo, tener un producto que ya está cuantificado, ¿no? Ya sabemos realmente el valor, nos va a dar muchas luces para poder atender luego a otros pacientes con patologías similares. Eh, Nos preguntan si Realla tiene reactivos también para THC, si ya lo tienen desarrollado. Hay gente interesada. No, ni un producto para THC que sea estable, que sea fácil de hacer, así como el de CBD, pero seguimos trabajando. Tenemos 2 proyectos para desarrollar acerca de esto y creo que en breve ya puede presentar un nuevo producto. Pero todavía no hay, pero todavía no está disponible y ni un que sea selectivo para THC. Gracias, doctor. Muy bien. Esta no es una pregunta directamente relacionada con el tema, pero Pedro Wong, por favor, nos preguntan, sabemos que mediante la descarboxilación se puede extraer gran parte de los cannabinoides de interés. ¿Existe alguna técnica para poder extraer el CBD sin que el THC también termine en el producto final? De no ser así, ¿a qué se debe? A ver, creo que inicialmente no empieza bien la pregunta porque la descarboxilación no separa componentes, simplemente los convierte en sus estados activos, ¿no? De los ácidos a los activos. Y el tema de poder separar durante un proceso, digamos, de purificación THC y CBD es posible, ¿no? Mediante técnicas de destilación. Fabiano está trabajando en ello también en Brasil. Hay algunos proyectos pendientes, así que
¿Es por destilación? Sí es posible purificarlos, por temperatura, ¿no? Y por presión. Hay una diferencia entre ambas moléculas, ¿no? Físico-químicamente se comportan diferentes, así que podemos manejar esta separación. No es tan barato, ¿no? Pero es posible y también realizable. ¿Sí? Sí, es posible, pero tiene bajo rendimiento y normalmente se necesita un procedimiento muy largo, como días trabajando, muchos procedimientos seguidos y algunos hay que tener una estructura para hacer normalmente procedimientos industriales y de laboratorio, pero extracciones comunes para hacer en casa, se necesita de equipo, se necesita casi de un laboratorio. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Carlo Boto, que también es parte de la sociedad, nos ha escrito en relación a la pregunta anterior, si hay algún efecto adverso por el aceite usado de Digemid. Él indica que un paciente tomó 60 gotas y se durmió. Es el peor efecto adverso que ha encontrado. Muchas gracias, doctor Carlo. Tengo una pregunta o para Pedro o para Fabiano, quien quiera responderlo, genial, pero me preguntan si los vehículos que se utilizan en los aceites, tanto de coco o vegetal, si estos modifican el contenido de cannabinoides. Bueno, yo puedo dar una breve, y Fabiano puede dar también una breve opinión. Modificar el contenido de cannabinoides, o sea, entendiéndose como alterar la composición química, ¿no? Oxidarlo un poco más, ¿no? O degradarlo. O sea, esto sucede normalmente en el tiempo. Y la degradación de los cannabinoides, de alguna de sus formas, o por oxidación, por temperatura o por luz solar, se deben a estos componentes, ¿no? Entonces, los vehículos, digamos, no es que contribuyan demasiado en este proceso, y no es que para un cannabinoide lo hace y para otro no, ¿no? Es siempre recomendable, entonces, después de entender esto, que estos productos, así como todos los medicamentos, deben ser correctamente almacenados, ¿no? No sé si Fabiano tiene alguna otra... No, fue perfecto, Pedro, solo que de hecho no hay reacción con esos vehículos. Normalmente, si tiene un aceite vegetal de buena calidad, no va a tener ningún problema. Se puede mantener por algunos meses desde que bien almacenados. Correcto, nos queda claro. Acá tenemos otra pregunta. ¿Por qué la descarboxilación impide el paso a la barrera hematoencefálica? ¿O no es este el mecanismo como dicen? ¿Por qué a ver, los metabolitos, digamos, ya descarboxilados o en el estado de neutros, ¿no? O activos, ¿no? Pierden un componente, un grupo funcional carboxilo, ¿sí? En el carbono número 1 de las moléculas, hablando del THC y CBD principalmente, y este grupo carboxilo es un grupo funcional que le agrega cierta polaridad a la molécula. Entonces, al agregarle cierta polaridad, digamos, no es tan afín a las barreras lipofílicas. Entonces, hay que entender que mientras más lipofílica es una molécula, puede atravesar fácilmente estas barreras que tienen esos componentes en su estructura. Entonces, de hecho, la razón por la cual todos los seres que consumen cannabis, ¿no? Desde las hidras hasta nosotros, hacemos el metabolismo hepático, ¿no? O biosintético para degradarlo y para excretarlo. Lo que le hacemos nosotros a estas moléculas es cargarle de grupos funcionales polares para que sean más solubles en agua y puedan excretarse por la orina. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Y acá tenemos un comentario y pregunta. Miren, a través de las redes sociales, las personas expresan que tienen resultados con uno de los aceites que se ven han sido analizados y no contienen nada de CBD. ¿Se trataría esto de un efecto placebo? Bueno, no sé si Fabiano también quiere contestar. Yo quiero dar una breve opinión. Resulta que de todos los cannabinoides, ¿sí? Y hay mucha fama con algunos específicos, incluso ahora con los terpenos, ¿no? La verdad que el que funciona mejor es el THC, ¿sí? Entonces, un producto tiene THC
obviamente tiene propiedades terapéuticas, porque el THC es el que mayormente produce propiedades terapéuticas. Eso es algo que hemos mencionado ahí. Estos productos organolépticamente podemos detectar que tienen THC. Sin embargo, ¿no?, lo que no contenían en su mayoría, o por lo menos de una manera significativa, visible, era CBD. ¿Sí? Entonces, lo que queremos decir aquí, nuevamente repetir la información que venimos manifestando desde un inicio, es que cannabis tiene efectos terapéuticos. ¿Sí? Los derivados de cannabis obviamente tienen efectos terapéuticos. Este es un ejemplo de verificar la calidad de esos productos de cannabis. ¿Sí? Entonces, el hecho de que en alguno de ellos no contenga CBD, pues lo único que está indicando es que el vendedor le ha vendido, aludiendo a que tiene algo más, un producto, un precio especial, ¿no? Entonces, como hemos visto en la escala de precios, muchos de ellos venden sus productos mucho más caros que el Edigemit, ¿no? Entonces, aquí un poco la viveza va con respecto a decir, este tiene tal terpeno, este tiene tal cannabinoide, y la verdad que no lo tiene, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de asincerar estos productos artesanales también, ¿no? Y no decir más propaganda de la que realmente pueden tener. Creo que un poco por ahí iría mi respuesta, doctor Ramírez. Bien, acá hay una pregunta, cualquiera la puede responder, pero nos preguntan, ¿cuál es el nombre de semilla de cannabis que presenta un porcentaje altísimo de CBD? Lo mencioné en mi presentación, en mi parte, hay varias, o sea, no es solo una, ojo, no hay que una sola, por ahí se mencionan que es única en el mundo, ¿no? Hay varias semillas que tienen alto porcentaje de CBD. Yo como ejemplo les he puesto la CBD Therapy. Por ejemplo, tenemos la Charlotte's Web, tenemos la Viquedel, tenemos en los bancos de semillas oficiales, Charlotte's Angel, olvídense. Yo recuerdo unas 10, ¿no? Entonces deben haber más. No es que solo sea exclusiva de una cepa, ¿no? Entonces hay varias que son. Pero ojo, aquí una acotación. El hecho de que uno compre una semilla certificada, ¿sí? No significa de que cuando uno la plante en su maceta, en otra parte del mundo, ¿no?, de donde la trajo, vaya a entregar el mismo fenotipo que se expresa, ¿no? Hay que tener ciertos parámetros, digamos, para que esa genética exprese el fenotipo deseado, ¿no? Entonces uno puede comprar una genética de Holanda, rica en CBD, pero aquí en Perú sale una 1-1, ¿no? Entonces el THC es un metabolito de defensa, ¿no? Si la planta no ha tenido los cuidados debidos, probablemente va a expresar un poco más de THC o va a modificar. Entonces hay que tener también en cuenta eso. Es necesaria la cuantificación de cannabinoides para productos debidamente certeros, ¿no?, que en algunas áreas son más necesarias que en otras. Sí, y así, hay que tener una idea que haya la estadística de, por ejemplo, cuando importa una semilla, por ejemplo, 50% de las plantas que van a nacer por esa semilla, por esa genética que ha sido importado, pueden tener este perfil, por ejemplo, de alto contenido de CBD. Algunas variedades que tienen años de estabilidad, que pueden garantir un poco más, pero hay muchas variedades que, como dijo Pedro, que cuando va a llevar a otro punto del mundo, otro hemisferio, por ejemplo, la planta ya puede sentir una variación. Entonces, lo mejor seguramente es tener un laboratorio de análisis para que toda la gente pueda saber exactamente qué está siendo consumido, y un laboratorio de producción y tener todo ese control. Pero todavía tenemos el reactivo para tener una idea solo de un compuesto, CBD, CBDA, CBD total. Pero esta idea de la genética hay que confiar, pero todavía hay que analizar para tener la seguridad. Bien, colegas, todos amigos, tenemos que terminar esta sesión, ¿ya? Primero, gracias por haber asistido, gracias a doctor Wong y al colega que nos y a Fabiano nos ha
acompañado desde Brasil. El motivo central de salir con este tema es abrir, ¿no? Este espacio del problema de la calidad. Como lo han presentado el día de hoy, solamente se ha trabajado un aspecto, que es si tienen CBD o no tienen CBD. Pueden tener THC o pueden tener otros terpenos. Y hay otros aspectos de calidad importantísimos, ¿no? Que son los metales pesados, los plaguicidas, organofosforados, contaminación microbiana, bacterias o hongos. Todos los aspectos todavía de cuanto a calidad hay que trabajarlo. Lo que queríamos como sociedad es presentar el problema, ¿no? A todos los que asisten y a la sociedad, y es un tema que nos preocupa a nosotros muchísimo y que con las autoridades esperamos poder avanzar en su solución. Yo no sé si los colegas quieren despedirse. Pedro, Fabiano. Bueno, José. sí, agradezco el momento. Espero que este informe pueda ser periódico. Estamos nosotros solicitando también a la autoridad poder contribuir con ellos dentro de los esquemas que hay. Este es solo un parámetro de calidad y nos puede mencionar, como dice el doctor Gayoso, solo un tema, pero este tema, ¿sí?, es un indicio de qué tan fiable pueden ser los productores, ¿no? Si te mienten en un punto, probablemente te mientan en otros más. Entonces, es un punto, uno nomás, que podemos detectar de momento. Vamos a trabajar en poder detectar otros más, ¿no? La recomendación es acudir a productos legales y formales. Fabiano. Sí, y agradezco la invitación, agradezco por este momento, tremenda noche, muy buena discusión. Y bien, agradezco a toda la gente de mi laboratorio también que ayudan, que nosotros trabajamos juntos para desarrollar nuevos productos. Y bien, ya tienen mi contacto y caso necesiten, estamos siempre abiertos a ayudar ahí a quien necesiten. Bien. Doctor Ramírez, han quedado varias preguntas por contestar. Sí, Las correcto. contestaremos, me imagino, vía web, ¿no? Sí, la gran mayoría de preguntas han sido contestadas. Ahorita me quiero dar la libertad de responder una. Nos preguntaban que qué médico puede recetar cannabis. Todo médico cirujano puede recetar cannabis y no hay se tiene que hacer una inscripción en la página de Digemit para obtener el talonario de productos de estupefacientes. Para recetar THC, para recetar CBD, solamente se necesita una receta simple y que tu paciente esté inscrito también en el Digemit. Escríbenos al correo de Secannabis, peru@gmail.com para poder ampliar un poco más el tema a quien desee. Muchas gracias a todos por su atención. Sí, vamos a responder algunas preguntas que no van directamente relacionadas con el tema del día de hoy y con todo gusto podemos responderlas posteriormente. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos y seguiremos adelante. Nos vemos el próximo mes con el tema cannabis y autismo, que espero también nos sirva para avanzar en la comprensión, uso de este importante recurso terapéutico que es el cannabis. Muy buenas noches a todos. La Sociedad Médica del Cannabis del Perú les agradece su presencia y les solicita, ¿no?, que nos hagan llegar todas las inquietudes y nosotros estaremos abiertos a leerlas, contestar en aquello que sabemos y acompañar en aquello que tenemos que investigar juntos. Muchas gracias.